Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo, José Carlos López, especialista en derivados y apasionado de sistematizar procesos de tomas de decisiones. Bueno, aquí estamos una vez más en el mes de julio. Vamos a intentar a dar un paseo y entrar en detalles quizás un poquito diferentes, ¿no? Sobre todo tratando de buscar trucos o ideas que les pueden hacer más fácil el proceso de aprendizaje, que ese es el objetivo primordial, más que darles la varita mágica de decirles lo que pueden hacer, ¿no? En el mercado, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar hoy, durante el mes de julio he tratado de variar un poquito el camino del proceso de estos webinars, ¿no? La idea es entrar en detalles que no habíamos visto y sobre todo en detalles un poquito más prácticos para ver el significado real de cómo se valora una opción, de qué aspectos influyen en la valoración de una opción y sobre todo qué cosas se pueden hacer con las griegas para entender mejor las opciones. Hay una cosa fundamental, las opciones no son direccionales, tienen que cambiar, o sea, el objetivo de los derivados, como su nombre indica, derivan de un subyacente, de una materia prima original que es el mercado, ¿no? Pero a partir de ahí hacemos un tratamiento en la evaluación, en la mezcla de estrategias, de componentes para buscar, bueno, pues estrategias óptimas, ¿no? Buscando, bueno, en definitiva, batir al mercado, ¿vale? Bueno, pues para entender un poco todo ese proceso, vamos a empezar, nos vamos a ir directamente a nuestra hoja desde donde un poco planteamos siempre un poco las estrategias y las ideas de inversión y demás, ¿no? Bueno, antes de esto, sí me gustaría para todos aquellos que no hayan de alguna manera visto alguna de la parte de los componentes, esta es la página web, es mi página web, la página web que yo he desarrollado para enseñarles a hacer derivados, para enseñarles opciones, ¿no? Entonces, dentro de la página web dentro de la parte de academia hay una pestaña que se llama libro de opciones, ¿no? Que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Y en la parte del libro de opciones hay el número 1, que es esta que estoy marcando, aparece estrategias, ¿no? Si pulsamos estrategias, van a ver ahora mismo lo que sale en pantalla. Bien, aparecen todas las estrategias posibles. Verán que hay dos colores. Una son todas las azules, lo que es el futuro comprado, futuro vendido, un long straddle, la venta de un straddle, un strangle comprado, y al final aparecen unas verdes, ¿no? Que son un calendar spreads, ¿vale? En principio, cuando es calendar spread, en este caso es vertical, se utiliza el mismo strike. Cuando es diagonal, se utilizan strikes diferentes, ¿vale? Es muy interesante en este proceso, no solamente, obviamente, que puedan ver las estrategias tal como las ven, las azules, donde estamos trabajando con el mismo vencimiento. En los calendars trabajamos con vencimientos diferentes. Si hacemos una evolución en nuestro proceso de aprendizaje y nos vamos a ver cómo funcionan los calendar, vamos a tener mucha información para saber cómo funciona lo básico, es decir, todas aquellas estrategias de primeros vencimientos. Y lo que yo quiero explicarles y lo que quiero que entiendan cuando hablamos de opciones son estas curvas y cómo se modifican las curvas intermedias. Digamos que la parte del dibujo, la azul más fuerte, eso sería la estrategia, como por ejemplo aquí tenemos el put ratio, ¿no? Esta parte, el azul más fuerte señalado aquí, sería lo que es la estrategia de vencimiento, cuando ustedes compran una opción y venden otras dos opciones o una, cualquiera, ¿no? Es decir, el dibujo que queda en el momento en que abren la posición es seguro que en el vencimiento va a ser esta figura y su beneficio o pérdida va a depender de dónde esté el mercado. Pero, sin embargo, en medio va a tener un comportamiento totalmente, digamos, diferente y solamente en el último tramo se va a hacer más asintóticas las curvas y se van a aproximar a lo que es, por decirlo de alguna manera, la función principal de la estrategia de vencimiento.
Esta hoja es muy interesante, que combinada con la hoja de cálculo les va a permitir, aunque la pueden crear ustedes si tienen ciertas habilidades con Excel, ¿no? La pueden habilitar. Es más difícil las curvas intermedias porque para eso hay que poder valorar opciones y para eso necesitan meter las fórmulas de Excel, ¿no? De todos modos, es decir, para todos aquellos que estén más interesados, aparte que se pueden encontrar en Internet y en miles de libros, en la parte de fórmulas de la hoja de cálculo aparecen, bueno, pues qué es qué tendrían que hacer para poder hacer estos mismos cálculos que yo estoy haciendo, poderlo hacer ustedes directamente en sus hojas Excel sin utilizar esta aplicación. Con lo que de alguna manera, si tienen esta aplicación, van a ahorrarse un largo camino en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y cuanto menos tiempo, y el tiempo es oro, ¿no? Bien, vayámonos vámonos a Graphy, ¿vale? Graphy, que es la página un poco principal. Vamos a pensar que estamos en el Eurostoxx. Por movernos dentro del mundo real, si me permiten, vamos a irnos a eBroker y vamos a ver varias referencias. Tenemos las opciones del Eurostoxx, tenemos ahora mismo el precio del mercado en 3.463, el mercado obviamente ya cerrado, tenemos una volatilidad at the money de 12,92. Bueno, es normal que la volatilidad de las calls y las puts sean aproximadas, muy parecidas en las series at the money, en el mercado real, pero no necesariamente iguales, ¿vale? Pero también es normal que según nos vamos alejando del dinero, tanto en las series out of the money como en las series más in the money, no necesariamente la volatilidad de las puts y de las calls es exactamente la misma para los correspondientes strikes. Ese es el motivo por el que yo he diseñado una página que podría considerarse un poco compleja, pero que les aseguro que tarde o temprano van a ver la potencia del desarrollo de esta aplicación, ¿vale? Bueno, tenemos el subyacente teórico en 3.400, bueno, el subteórico es 3.469, es el que un poco deberíamos utilizar para hacer nuestros cálculos, la volatilidad en 12,92 en el mes de julio. Si nos vamos al mes de agosto, tendremos una volatilidad del 13,33. Si nos vamos al vencimiento de septiembre, tendremos una volatilidad del 14,24 y si nos vamos al mes de diciembre, vamos a tener una volatilidad del 15,63, ¿vale? Con estos datos nos vamos a nuestra hoja de cálculo Excel, ¿no? Y decimos, bueno, el mercado está a 3.469, ¿vale? En principio yo tengo aquí, como ven, cuando marco la primera, se me van a cambiar todas, ¿vale? Tarda un poquito porque tengo muchas hojas de cálculos abiertas y una de ellas es muy pesada porque lleva un simulador detrás, ¿no? Pero bueno, todas las mismas. Realmente lo que el subyacente es siempre el mismo. Lo que variará la tasa libre la tasa libre de riesgo, porque esta es la curva de tipos, ¿vale? Y variarían los dividendos. En principio, yo dejo a todos ceros, primero porque el dato de dividendos es un poco complicado de calcular y para nuestro... Bueno, complicado, no es complicado, lo que nos falta son los datos para calcularlos, ¿no? Y aunque están en Internet, para calcularlos exactamente, bueno, pues es un poquito complejo, ¿vale? O tedioso, más que complejo, tedioso. Y vamos a poner las volatilidades. Vamos a poner aquí 12,92. En este caso lo que vamos a hacer es poner las mismas volatilidades en las calls y en las puts, ¿vale? Simplemente para, bueno, no crear distorsiones, ¿no? En el mes de agosto tenemos 13,33. El mes de septiembre tenemos un 14,24. Y finalmente en el mes de diciembre tenemos un 15,63. Perfecto. Bueno, si recuerdan ustedes en alguno, aquí, es decir, aquí en esta parte de aquí, perdón, en esta parte de aquí tenemos, bueno, pues, perdón, es decir, bueno, el tipo de estrategia que queremos montar, es decir, vamos a partir en principio de una estrategia sencilla. Bien, esto sería una venta de una put, el mercado está a 3.000, vamos a poner una at the money, 3.550, que sería la más aproximada at the money, ¿no? Bueno, podría ser 3.550 o 3.575, porque el mercado está a 3.469, ¿vale? Y ese sería el valor, es decir, si ponemos aquí
Ese sería el valor del primer vencimiento, del segundo vencimiento, del tercer vencimiento y del 4. Tenemos aquí hasta 6 series diferentes para operar, ¿vale? Entonces vamos a poner en todas también 3.550. Porque luego vamos a hacer combinaciones, ¿no? ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos una put vendida que teóricamente con la volatilidad a 12.90, ese strike, el strike 3.550 tendría una volatilidad una volatilidad del 12.31. Bueno, ha cambiado. ¿Qué hemos cambiado? Venta a 3.550. Bueno, es que se ha reajustado, ha hecho el cálculo, ¿vale? Aquí tendríamos call. Vale, vemos 2,58, 25,7, 48,05 y 102,39. ¿Qué quiere decir? Que vender la primera call nos daría un ingreso, el precio de 2,58, pero aquí hay algo mal, porque, discúlpenme, porque es... He cambiado yo aquí algo. $3.550. 11, 12.92. Que este no puede tener esta curva, este impacto. Hay algo aquí en la 12.90 con un tipo menos 0.15, menos 0.15, menos 0.16, menos 0.15, menos 0.21, menos 0.25. En la call 0.0. Aquí. Vamos a ver un momento aquí porque hay algo que yo he tocado. Vamos a con el vencimiento de julio. 3.500. Sí. Ven aquí la 3.550. Ah, perdón, es que he puesto es 3.468. Disculpen, ven que es el precio es 3.468 y yo por algún motivo he venido aquí, he puesto 3.550 y lo que tenemos que poner es 3.450. Vale, es que no me cuadraba el precio de 2 para una serie de money, entonces estaba confundido, ¿eh? Tenía en la cabeza, bueno, así sí. Bueno, así se dan cuenta un poco, es decir, lo que es decir, cuando uno sabe más o menos de opciones, se da cuenta cuando hay un error o no hay un error, ¿vale? Bueno, ya está calculada, ¿vale? 3.450, si nos vamos al website, ¿no? Tenemos la 3.450, 34,9. Obviamente ahí estamos computando cuando 34,9 y nosotros tenemos aquí, bueno, 39,45. La razón de esta diferencia de precio tiene que ver con el tema de la base de los dividendos, ¿vale? Pero bueno, tenemos un aproximado. Si nos vamos, por ejemplo, al vencimiento al segundo vencimiento, al vencimiento de agosto. Vamos aquí. Tenemos la 3450 66.9, ¿no? En valor teórico. ¿Vale? Y nos da, bueno, tenemos un cálculo de 72. Obviamente es porque hay base, ¿no? De hecho, fíjense una cosa, si yo en este le pongo, por ejemplo, dividendo en puntos, 10 puntos, deberíamos tener un cambio. Está calculando. Vamos aquí los 10 puntos. Es que tengo aquí una hoja que me está molestando porque me está bloqueando un poquito la actividad del modelo. Bueno, es que tengo dos hojas abiertas de esta de aquí. Vamos a cerrar esta porque esta... Vale. Bueno, vamos a ir directamente al...
Parece que sea... Bueno, disculpen un momento, ya enseguida estamos aquí otra vez dándole al gráfico. Vale, gráfico. Bueno, hay un tema con la base. Como el mercado está cerrado, es decir, hay unos cálculos que yo ahora mismo no puedo hacer por el tema de la base de dividendos y tengo que ajustar lo que es la curva de la curvatura y la pendiente de la esa. Pero bueno, para lo que estamos haciendo nos va a servir. Bueno, hemos supuesto que vamos a vender. Pero vemos una cosa, vemos el primer vencimiento que el precio de la opción sería 39,45, la del segundo 72,64, la del tercero 97,25. Y la del cuarto vencimiento sería 153. Es decir, de alguna manera hay un ratio entre el vencimiento, el precio de la primera opción, de la opción más alejada, comparado con la opción más próxima, ¿no? Lo que sí sabemos es que vamos a mantener más o menos el ratio. Aquí hemos dividido y tenemos un ratio de 3,89. De alguna manera lo que estamos diciendo es que el valor de la opción de esas opciones por condiciones de volatilidad y del propio mercado, de la valoración de la opción del vencimiento más alejado, es decir, es 3,89 veces, casi 4 veces mayor la opción del vencimiento del mes de diciembre que la del mes de julio, ¿no? A la que nos queda solamente pues una semana para que llegue el vencimiento. Vale. Una vez que hemos visto esto, lo que yo quiero que vean es las cosas que pasan aquí, ¿no? Es decir, muchas veces estamos obsesionados... Bueno, la delta ya saben lo que es, ¿no? Y que es cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve un punto el subyacente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo en esta primera serie, el 92.1.8, ¿no? Vamos a coger... Esto es para que entendamos las griegas, ¿no? Y la marcamos aquí con un valor, ¿vale? Vamos a ponerle algún decimal para que así ajustemos mejor. Y ahora vamos a poner el mercado. Bueno, aquí esto lo estamos haciendo como si fuese el DAX, ¿no? Es decir, vamos a subir el mercado, es decir, del 12.438 y vamos al 12.439. Perdón, no, todavía no puedo hacer eso porque primero vamos a enviar. Entonces voy a coger la delta. Voy a copiar aquí el valor de delta. Vale, perfecto. Bien, entonces vamos a subir el precio de esta opción, de 12.438 a 12.439, ¿vale? Entonces vemos que esta misma serie ahora vale 22,93. Si a 21,98, que es el precio original que teníamos, le sumamos la delta de la subida del precio de la opción, ven que no es 92,3, que es exactamente lo que vale la opción cuando yo le he subido un precio, un punto el subyacente. Luego ya entendemos la delta, es decir, me está diciendo, ese 0,49 me está diciendo, cada punto que suba el subyacente, mi opción va a valer 0,49 puntos más. En el caso del segundo vencimiento, cada vez que suba un punto el subyacente, me va a subir el precio de la opción un 0,51. Y en el caso del vencimiento de diciembre, cada vez que suba un punto el subyacente, me va a subir el precio de la opción un 0,53, al igual que será bajando. Si nos fuésemos a una serie muy in the money, como sería la 11.825 del DAX, vamos a suponer que este es el DAX, ¿no? Pues pasaría lo mismo, que por cada punto que se mueve el subyacente, en este caso, en el primer vencimiento el precio de la opción se va a mover 0,95, en el segundo 0,83, en el tercero 0,77 y en el último caso un 0,70. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en el caso de la delta, el mercado es mucho más sensible en términos de delta en los vencimientos más próximos. Lo que pasa es que, bueno, eso es un elemento, digamos, a valorar en cuanto que, será mucho más suave el movimiento de los vencimientos alejados en el precio de nuestra opción, tanto si estamos comprados como si estamos vendidos, ¿vale? Luego, ¿qué significa la vega? La vega lo que nos está indicando, nos vamos también al vencimiento digamos, al vencimiento más próximo, ¿no? O más de las series de money, ¿no? Y vemos, dice, bueno, que cómo se mueve el precio de una opción cuando varía el subyacente. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger
a copiar este 7,88, lo vamos a pegar aquí con un valor. Y bueno, y aquí cogemos esta, control copy, vamos a pegar aquí este valor. Vale, entonces vamos a hacer la operación inversa. Vamos a bajar el mercado. Vamos a suponer que el mercado baja de 12.439 a 12.438. Es decir, la opción ha bajado, el subyacente ha bajado y la opción ahora va de 21,8. ¿Vale? Perdón, estoy pensando en la delta y lo que quiero mover es la volatilidad. Dejémoslo esto donde estaba, perdón, 12.439. Estaba pensando otra vez en delta. Vamos a pensar en vega. Vale. Vamos a subir el valor de la opción, como estamos hablando de coles, vamos a subir las coles. En lugar de 12,4 vamos a ponerle 12,4 más 1%. A 13,4, ¿vale? Y vamos a ver que ese precio de la opción ha pasado a valer 100. Si al 92, que era el precio que tenía antes, al subir un punto de la velocidad, la volatilidad, le sumamos 7,78, que es la vega de la opción, nos dice que esta opción va a valer 100,1, que es exactamente lo que vale cuando he tocado simplemente el precio de la opción. Lo mismo nos pasaría con la teta, es decir, por cada día que pasa, el precio de la opción aquí va a perder 5,9, en este caso 2,9, en este caso 2,35 y en este caso 1,7, lo cual es lógico, es decir, cuanto más alejada está la serie, la pérdida diaria del valor de la teta es mucho menor. Para eso hay un gráfico aquí que he dibujado, donde en este gráfico de aquí lo que nos está diciendo, este es un caso hipotético, también de un subyacente determinado, en este caso lo he puesto a 1000, pero bueno, el gráfico en cuanto a forma y figura va a ser la misma, ¿no? Lo que me está diciendo que cuando faltan 47 días para vencimiento, es decir, al principio la pérdida de valor temporal por cada día que pasa es muy pequeña. Sin embargo, en el último tramo, si cogemos aquí el marcador en el último tramo, digamos los últimos 15 días, la pendiente de la curva va haciéndose mayor y ya finalmente en la última semana la teta es enorme, es decir, realmente ahí es donde vamos a tener una ventaja competitiva enorme en términos de puntos de prima en el último tramo de vida. Con lo cual, depende de nuestra estrategia, vamos a tener que ver lo que pasa en los días en el corto plazo y lo que pasa en el largo plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que es interesante? Y a mí me parece que, sobre todo porque cuando se empieza a operar en opciones, es decir, hay que entender, es decir, qué factor es el más importante a considerar cuando vamos en el proceso de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, aquí, vale, perdón. Aquí, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que considerar es el efecto Vega en términos de puntos y el efecto teta. Es decir, podemos estar pensando en la teta, cuánto va a variar el precio de nuestra opción, pero resulta que es mucho más potente la vega. Y en el vencimiento lejano es mucho más potente. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que ante una situación, y vayámonos ahora al gráfico, ¿vale? Es decir, vamos a hacer aquí una estrategia donde vamos a poner el vencimiento 3.450 de un vencimiento, bueno, el tercer vencimiento. Es para ver los números más grandes, ¿no? Y que veamos un poco mejor el efecto, ¿vale? Bien, hemos vendido la opción 3.450, la call, que vale 97 del vencimiento de septiembre, ¿vale? Y vamos a comparar ese vencimiento de septiembre con la compra de una opción de la misma 4.350 de un vencimiento del cuarto vencimiento. ¿Vale?
Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí delta, una delta prácticamente cero, es decir, con el movimiento subyacente realmente, es decir, en los primeros, es decir, las opciones no van a cambiar de valor y la estrategia va a cambiar de valor de verdad por el efecto de la vega, que es la parte más importante. Entonces aquí lo que tienen que comparar, depende del tipo de estrategias que hagan es, bueno, aquí ¿qué es más importante para mí? ¿La vega o la teta? Indudablemente la vega es 3 veces más, bueno, es casi 6 veces más importante que la teta. 3 contra 0,56 o al menos 5 veces y pico, ¿vale? Con lo cual, es decir, no piensen en la teta como la gran ventaja competitiva de las opciones, sino la ven en su comportamiento y en su relación con las otras variables, como son las vega, ¿no? Con lo cual, es decir, lo que tienen que evaluar es que, por ejemplo, aquí, entre el 3 y el 4, por ejemplo, una subida de volatilidad, y fíjense en las curvas intermedias, ¿no? Una subida de un punto de la volatilidad de la opción vendida, ¿eh? Bajaría la curva, es decir, tendrían una situación, es decir, bajaría por debajo del eje de las X, pese a que el vencimiento no se va a mover en ningún caso, nunca. Esa curva, esa, digamos, curva azul más fuerte, no se va a mover nunca. Es decir, el efecto del cambio de volatilidad les puede hacer que no estén ganando tanto dinero como, entre comillas, suponían, ¿vale? ¿Y eso por qué? Bueno, pues eso tiene que ver con la subida de la volatilidad del vencimiento. ¿Qué ocurre si también sube la volatilidad del segundo vencimiento? Es decir, vamos a suponer que hay una subida lineal. Por cada punto de volatilidad que suba del tercer vencimiento, sube un punto la del cuarto vencimiento, ¿vale? Sin embargo, aquí ven que sí ha subido, o sea, ahí sí es buena la estrategia, es decir, cuando vamos a montar una estrategia de un calendar spread, si estamos evaluando que va a haber una subida lineal en los vencimientos, lo cual tiene bastante sentido y lógica, ¿vale? Aunque luego no va a ser lineal, ¿eh? Es decir, la situación me beneficiaría. ¿Y por qué? Porque cuando estoy pagando vega, en este caso, es decir, estoy pagando la que tiene vega mayor, vencimiento 4. Si ponemos aquí, tiene una delta de 9 puntos contra una vega de 9 puntos contra una vega de 6 puntos, ¿vale? Con lo cual, cuando vayan a tomar una decisión en un momento determinado de calendar spreads, que son muy interesantes, pero que les afecta mucho la volatilidad, ¿vale? Se pueden encontrar con que deben entender el efecto del desplazamiento de la curva de volatilidad para entender específicamente el riesgo que están asumiendo. Igual que si nos encontrásemos con una situación de bajada de volatilidad, ¿vale? Lo que tendríamos es que la curva se nos vendría también abajo. ¿Por qué? Porque la vega positiva es más fuerte que la vega negativa. ¿Qué significa este 3? Este 3 positivo significa que nos va bien esta estrategia de calendar spread vendiendo el primer vencimiento, el vencimiento más próximo y y comprando el vencimiento más alejado. Al tener vega positiva, lo que nos interesa o lo que nos va a beneficiar es la subida de volatilidad, pero especialmente la subida de volatilidad en el vencimiento más alejado. ¿Por qué? Porque si esta subiese y esta, si esta bajase y esta subiese, es decir, se crease una inversión en la curva de volatilidad, nos veríamos con este escenario. Es decir, si en un momento determinado subiese mucho más la volatilidad del primer vencimiento, al tener vega negativa, nos va a perjudicar mucho más a la posición. ¿Mm? Entonces, esa es la consideración que tienen que tener y una parte de las evaluaciones que tienen que hacer cuando están jugando con la volatilidad. Y sobre todo, hay una cosa que me parece muy importante. Se lo digo porque, por el tema de la teta. Es decir, la teta es importante, pero no dejen de mirar la vega, especialmente en este tipo de condiciones de volatilidad. Y para explicárselo y para un poco profundizar más en este tema, ¿no? Es decir, quiero que vayamos a algo que les enseñé el otro día y que está dentro de esta... Vale. Aquí yo he hecho
dos ejercicios diferentes, ¿vale? Es decir, dos ejercicios diferentes que consisten en lo siguiente. He cogido y he dicho, quiero saber qué es lo que pasa de todos los lunes con la volatilidad, qué es lo que pasa todos los martes, qué es lo que pasa todos los miércoles, qué es lo que pasa todos los jueves y qué es lo que pasa todos los viernes, ¿vale? Cuando hacemos una evaluación, es decir, o sea, lo que yo trato es de segmentar constantemente el mercado. Mi objetivo es, si yo consigo segmentar el mercado, podré llegar a determinadas conclusiones de patrones de comportamiento que probablemente no me van a decir lo que tengo que hacer, pero sí me van a dar una idea de cuáles son los márgenes de riesgo que puedo tomar a la hora en el proceso de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, para que se hagan una idea, aquí hemos cogido y hemos hecho lo siguiente, ¿no? Verán aquí que esta fórmula marca el logaritmo neperiano de dos volatilidades, de la volatilidad del cierre de un día y de la apertura del otro, ¿vale? Entonces aquí me dice la volatilidad entre el día 29 de marzo del 2004 y el 26 de marzo del 2004 pasó de 25 a 22, es decir, lo que hubo es una bajada de volatilidad, ¿no? Se supone que cuando baja la volatilidad el mercado ha subido, vamos a ver si eso es verdad, y vemos aquí que entre estas dos sesiones el mercado pasó de 2.763 a 2.797, ese es el precio de cierre, ¿vale? Bueno, tiene sentido, tiene coherencia, mercado sube, baja la volatilidad y en este caso en una dimensión de un 9,24%, ¿vale? Eso lo he trasladado. ¿Esto qué quiere decir? Aquí he comparado el 26 contra el 29, está un viernes con un lunes. Aquí estaría comparando un martes, un lunes con un martes, aquí un miércoles con un martes con un miércoles, aquí estaría comparado la volatilidad de, como es jueves, la del miércoles con la del jueves y aquí la del jueves con la del viernes, ¿vale? Entonces, y llegamos a una conclusión. Aquí, esta es la conclusión, digamos, son datos globales de análisis que tenemos, ¿no? Big Data. Que la mayor caída de volatilidad producida desde el día 30 de junio de 1998, es decir, de los últimos casi 18 años, ¿vale? Es decir, ha sido de un 43,47%. Y la máxima subida de volatilidad ha sido de un 31,79. Vamos a pensar que nos interesan ver los peores momentos del mercado, ¿vale? Entonces vamos a filtrar y vamos a filtrar y vamos a decir, dime cuáles son las subidas superiores a vamos a poner un 15, una cosa más o menos extrema, ¿no? Un 15%. ¿Vale? Y aquí tenemos todas las sesiones, donde la volatilidad ha subido más de un 15%, ¿vale? Que por cierto, es decir, esto es el 20 de marzo del 2017 y el 23 de enero del 2017. Por cierto, este 26 de junio del 2016, ese es el Brexit. Para que lo tengan en consideración, ¿vale? Creo que era sí, la votación no sé si fue el 23 o 25. Bueno, pues seguramente al día siguiente del Brexit, ¿vale? Bueno, y ahí lo tienen. Es decir, hemos tenido de 4.822 sesiones, pues aquí si sumamos son 22 sesiones que la volatilidad ha sido más de un 15%, que ha subido, ¿vale? Y vamos a ver lo que le ha pasado al mercado. Bueno, esto que ven aquí es el mercado, ¿no? Los puntos de mercado que ha hecho, ¿no? Y curiosamente vemos que todos esos días el mercado ha caído, ¿no? Y aquí día es una barbaridad, es decir, un 244 puntos, 126 puntos, no se extrañen, esto es octubre del 2008, septiembre del 2008. Fíjense cuánto pasa aquí en el año, en todo el periodo de crisis aquí, de las 20, es decir, hay 4 días brutales de volatilidad, ¿no? Donde el mercado se mueve todos estos puntos. Realmente, solamente haciendo cosas estos días, el número de puntos de caída del mercado son 2.148, ¿no? Es decir, que es la suma aritmética de estos, con lo cual, si solamente fuésemos capaces de operar, y esto es un ejemplo, digamos, que luego esto es muy complicado, obviamente, no es tan sencillo, ¿no?
de operar, decir, no, yo solo opero los días, soy capaz de anticiparme la volatilidad y solo opero los días que el mercado sube más de un 15% la volatilidad, ¿vale? Es decir, bueno, si encontrásemos los parámetros en los que somos capaces de operar, es decir, les puedo decir que, claro, 2.148 puntos, operando tan solo 22 días de los últimos 18 años, parece que los rendimientos son muy interesantes, ¿no? Obviamente el resto de días habría que estar haciendo otras cosas, ¿no? Y esto sería, digamos, lo que hizo el mercado esos días, ¿no? Como verán, hay situaciones de caídas importantes, 2.39, aquí un 7.59, aquí fue una caída del 8.19. Bueno, por lo menos tenemos una idea de correlación del mercado, ¿vale? Vamos a borrar el filtro, ¿eh? Y yo he tratado de extender esto en términos diarios a una información. Quiero saber los puntos de día. Entonces, aquí, o sea, veis que cada vez que aquí hay una caída, aquí hay unos puntos. Aquí hay una caída, aquí hay unos puntos. Aquí hay una subida de volatilidad, aquí hay una... Perdón, sí, una subida de volatilidad y aquí hay... eso es lo que es el mercado, perdón. La volatilidad, estos serían los puntos del mercado. Esto sería. El mercado cae un 9,24, el mercado sube un 1,22 en términos de precios, ¿vale? La volatilidad sube un 19, el mercado cae un 2,11, ¿vale? Bueno, aquí hay ratios de correlación y demás, pero bueno, yo solo quiero entretenerme en decir, bueno, vamos a subir los puntos netos, ¿no? Y llego a la conclusión de que de todos los lunes posibles existentes desde el 30 de junio de 1998 hasta la fecha de hoy, fíjense lo curioso, la media aritmética de todas esas sesiones es menos un punto, de las cuales los máximos puntos ganados en los lunes, o sea, el lunes que más se ha ganado ha sido un lunes que se ganaron 266 puntos y el mínimo ha sido un lunes que se perdió un 2,99. La suma aritmética todos los lunes, el mercado ha subido 15.839 puntos y ha bajado 16.742, ¿vale? Aquí tenemos los martes. Bueno, los martes son días que la suma es que los martes, de lunes a martes, digamos, el mercado sube. Un 0,6, esa es la media. Esa es la media de puntos ganados de todos los martes posibles desde el 98. Los miércoles, bueno, el mercado tiene una media de caídas del 1,4, ¿no? Y los jueves del 1,3. Esto en sí mismo no da una información, digamos, una información completa. Lo que sí da información, cuáles son, es decir, los tramos máximos y mínimos de volatilidad, ¿vale? Y sobre todo, es decir, los saltos de volatilidad que se producen. Este mismo ejercicio lo he extrapolado a lo que es semanalmente, ¿vale? Entonces, semanalmente he hecho el mismo ejercicio y ya no he comparado ahí solamente el del día anterior al lunes, del día anterior, sino he comparado de lunes a lunes, de martes a martes, de miércoles a miércoles, de jueves a jueves, de viernes a viernes y de lunes a lunes de nuevo, ¿vale? Entonces he llegado a, tenemos extrapolado estos mismos datos, ¿no? Y he tratado de ver cuál es la suma, bueno, estos son términos porcentuales, ¿no? Pero bueno, cuál es la media y esto aquí estamos hablando de volatilidad, no estamos hablando de puntos de mercado, ¿no? Es decir, tenemos aquí que la máxima volatilidad de lunes a lunes es de un 60% y la mínima es de un 36%. Lo que nos está diciendo aquí es de alguna manera, es decir, con estos lados, podremos considerar que el jueves es el día, de jueves a jueves tenemos la menor volatilidad del mercado, ¿vale? Es evidente que hay muchísimos movimientos también por carácter estratégico y político que se producen los lunes. Los bancos los quiebran los fines de semana para no entorpecer el mercado. Bueno, y hay una serie de cuestiones, es decir, los bancos centrales se reúnen el fin de semana para tomar medidas de inyección en el sistema y bloquear los riesgos de caída del mercado. Bueno, y una serie de consideraciones, bueno, que pasan los fines de semana y es el motivo también por los que los lunes son días por naturaleza volátiles, ¿no? Bueno, son curiosidades, ¿no? ¿Vale? Si extrapolamos esto un poco a los datos, a mí lo que más me importa son los saltos de volatilidad, es decir, al final, cuando yo trato de enlazar lo que yo les cuento en los primeros modelos de estrategias, ¿no? Con el calendar spread, el comportamiento de la vega
y lo trato de extrapolar, es decir, utilizando estos datos, es decir, sacar datos estadísticos, ¿no? Lo que estoy tratando de decirles es que una de las cosas, a pesar de lo que pueda parecer más importantes para hacer estrategias razonables en el mercado, es la volatilidad. Así que pueden pensar en teta, pueden pensar en gamma, pueden pensar en delta, pero la vega es fundamental. Vale. Aquí hay un ejercicio que yo, entre otros muchos, ¿no? Bueno, estos son saltos de volatilidad. Esto lo tengo reservado para otro día, ¿no? Me interesa. Vamos a ver bola Eurex. Aquí. Bola Eurex. Vamos a ver. Me parece que aquí tengo los saltos de bola. Sí. Vale. En este caso yo he hecho un cuadro. Este cuadro que ven aquí, es decir, esta hoja de cálculo, lo que hace es esta línea de aquí me dice tramos de volatilidad. Por ejemplo, yo quiero saber todos los días que la volatilidad ha estado entre 29,4 y 30. Entonces, en esta columna estaría todos los días que la volatilidad ha estado en estos márgenes, ¿no? Entre 29,4 y 30,8. Aquí en esta columna tendríamos los días que la volatilidad ha estado entre 30,8 y 32,4. Básicamente lo que he hecho ha sido aplicarle un porcentaje, el porcentaje del... no recuerdo. Esta es 12,8, la AO7. Sí, un 5%, ¿vale? O sea, tengo tramos de márgenes del 5% en términos de volatilidad, para llegar desde la mínima del 12,2, ¿vale? Hasta la máxima del 94, ¿vale? Con lo cual, a mí lo que me interesa, es decir, ver estos parámetros de comportamiento, cómo aquí la volatilidad baja, 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 sube, baja en porcentajes. O sea, para mí eso es un salto, un salto importante de volatilidad. Y esto es un salto importante de subida, de volatilidad, del menos 0,8 al más 5. Aquí se permanece constante y como verán siempre hay un día, el primer día es el que marca, digamos, la pauta más fuerte. Luego hay parámetros diferentes, ¿no? Como este. Aquí baja la volatilidad, curiosamente está subiendo un 0,1 y este día baja un 4,6% y al día siguiente sube. Si nos vamos aquí, vamos a ver en estas dos fechas, ¿qué fechas son? A ver qué pasa en el mercado. Y vemos que el mercado pasa de 3.494 a 3.529, ¿vale? Una subida realmente importante. Pero al día siguiente, 3.480, es decir, hay una caída del mercado brutal. Estamos hablando del 30 de julio y 31 de julio de 1998, ¿vale? Bueno, de alguna manera, lo que vemos con la volatilidad es que podemos ver reflejado el factor fundamental de riesgo del mercado. Por esa misma razón, la parametrización de la volatilidad y el poder elegir la vega adecuada en el momento adecuado, elegir una estrategia que podamos controlar la vega, nos tiene que dar pautas de comportamiento del mercado, ¿vale? Y no hablo de adivinar, hablo de pautas de comportamiento, ¿vale? A mí, en ese sentido, por ejemplo, me parece muy interesante cuando estamos tratando de hacer estrategias, que yo les he puesto esta para que vean la diferencia de vega, les voy a mostrar un ejemplo de unas estrategias que aparentemente no son nada, pero producen unos resultados, es decir, estratégicamente espectaculares, ¿vale? Porque, vamos a ver, primero vamos a hacer, por ejemplo, un put spread, ¿no? Un put spread, sí. Vamos a coger y vamos a comprar una put, la más próxima del dinero, vamos a comprarla del vencimiento, como estamos acabando, vamos a comprar el segundo vencimiento, ¿vale? Para que veamos un spread mayor, ¿no? Compramos la serie de money, 3.450, y vamos a vender 150 puntos por debajo, la 3.300.
del mismo vencimiento. Es put spread, ¿eh? Que hay que cambiar todos los parámetros, ¿eh? Ahí está. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que pagamos 52 e ingresamos 16. Nuestro máximo riesgo es la prima neta que pagamos, que son esos 35,96 puntos. O sea, pagamos 35,96 puntos con la posibilidad de ganar entre 3,450 y 3,300, 150 puntos, ¿vale? Entonces, esto es una estrategia. Compramos la serie de money, 3.450 y vendemos. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera lo que estamos diciendo, yo cubro el riesgo de caída del mercado. Pero vamos a ver una cosa, vamos a ver qué pasa si ante esta estrategia digo, bueno, pero yo soy, o sea, esto lo hago para proteger mi portfolio, para proteger mi cartera. Pero yo quiero comprar realmente un futuro y compro un futuro a 3.000, obviamente, lo vamos a comprar al precio de mercado, vamos a suponer que lo hacemos a 3.469. ¿eh? Lo digo para poder ver la evaluación de ahora en adelante, ¿no? Y no distorsionar los precios, ¿vale? Bueno, ya hemos cambiado la estrategia, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan, no? Es decir, perdón. Estoy un poco... ¿Se acuerdan? Habíamos comprado un put spread. Y resulta que cuando compramos un futuro, lo que tenemos es un túnel, ¿no? Aprovecho para decirles, si se van aquí a la página web, entran en miembros. Para eso tienen que estar, aunque está publicado en otros sitios y a lo mejor lo pueden descargar de algún sitio por ahí de internet, ¿no? Es decir, hay un artículo publicado, si se registran, solamente tienen que poner su correo electrónico y ven Call Put Parity. Y se fijan en esta zona de aquí. Esta zona de aquí. En donde pone estrategia sintética, ¿vale? Y desarrollan, es decir, cuando hemos comprado el subyacente, que es la compra de una call de un más la venta de una put, ¿vale? Podríamos haber sintetizado la posición del futuro, pero yo compro el futuro, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, entonces aquí toda esa combinación, si cogemos estas fórmulas y lo metemos en nuestra hoja de cálculo, podremos saber, es decir, cómo montar cada estrategia sintética, ¿no? Y aquí tenemos un túnel, ¿no? Que si recuerdan, también, por hacer memoria, en la página web, donde pone calculadora academia libro de opciones, en estrategias, hay un sitio donde, aquí está. ¿Ven esto? Long split. Esto es un túnel, ¿no? Compra de cola B más venta de puta. Realmente esto es lo mismo que hemos hecho nosotros, pero lo hemos sintetizado, lo hemos hecho con el futuro. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos una estrategia. Y vamos a ver si además a eso le añadimos el modelo, bueno, el modelo que tenemos nosotros de call cubierta. Decir, oye, como la volatilidad del mes de agosto es del 13,33 y es donde estoy, voy a ver, me voy aquí a mi hoja de bola y digo, no, el mercado está a 3.469. La volatilidad está, me parece, era 13,33, ¿vale? Y me dice, no, para vender esta opción, si la vas a vender a 2 semanas, el spread que tienes que aplicarle es de un 5, una semana es de un 5,98, ¿no? Entonces dices, perdón. Pero, ya decía yo, 5,98. Es 13,33, es un 2,66%, ¿vale? Entonces nos vamos a Graphy y decimos, me pongo aquí, en estas
pero no toco estas hojas de cálculo porque como las, es decir, y digo el precio del subyacente por 1 más 2,66%, que es que lo hemos sacado de aplicar la volatilidad. Y dice, bueno, 3.561, digo, bueno, pues vamos a coger y vamos a vender la call 3.550, la más próxima, ¿no? Sí. Bueno, del 2, vencimiento 2. No quiero, o sea, no quiero mezclar vencimientos ahora porque quiero que veáis, digamos, el modelo en plano, ¿no? Bien. Bueno, aquí hemos hecho una escalera. Una escalera lo que me está diciendo es que comprando un futuro, vendiendo una opción call, estas dos estrategias serían marcadas aquí, serían call cubierta, ¿vale? Y esta estrategia sería un put spread, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Realmente dices, bueno, aquí he desplazado mi riesgo al 3.300 teniendo un riesgo plano entre el 3.450 y el 3.300. Es decir, asumo que el mercado va a ser positivo, pero en el caso de caída del mercado, mi riesgo entre el 3.450 y el 3.300 es inamovible, no se toca, ¿vale? Entonces digo, bueno, quizás la posición interesante es hacer dos put spreads. Vamos a ver qué pasa si hago dos put spreads. Y he cambiado la figura. Es decir, tengo un tramo, es decir, apuesto a que el mercado no se va a quedar quieto. Que el mercado o bien se va a mover razonablemente para abajo o se va a mover muy para arriba. ¿Qué riesgo hay aquí? Si vemos un poco estos parámetros. Vemos que el riesgo lo tenemos entre el 3.400 y el 3.500, ¿vale? En vencimiento, en esta estructura vencimiento. Sin embargo, durante todo el tramo de vida de la opción, va a ser absolutamente plano. Es decir, si vemos las curvas temporales, realmente no hay mucho movimiento, ¿vale? Pero vamos a ver, para un poco ya cuadrar el círculo, vamos a ver cuál es el efecto que tendríamos en esta estrategia si subiésemos la volatilidad. Y hago esto porque estas son las cosas que realmente hay que hacer cuando vamos a hacer ejercicios de opciones, ¿no? Cuando vamos a meternos en el mercado real. Tenemos que saber lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces, aquí estoy operando todo el rato contra el mes de agosto, ¿eh? Es decir, no hay calendars, es todo plano, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí si lo que tenemos es que tenemos una subida de bola del 1. Fíjense en este detalle, ¿eh? Tenemos una vega ligeramente negativa. ¿Qué va a significar? Delta ligeramente positiva, teta ligeramente positiva, es decir, estamos más vendidos que comprados, pero tenemos una vega ligeramente negativa. ¿Qué va a suponer eso? Vamos a suponer que la volatilidad nos sube 2 puntos, es decir, que el mercado cae. Normalmente, si la volatilidad sube es porque el mercado caerá. Entonces, quiero saber qué me pasa en este tramo de alguna manera de caída del mercado, ¿no? Entonces, si le doy al... subimos un dedo. Vemos que me mejora un poquito, bueno, lo podemos ver aquí mejor, ¿eh? Si pulsamos ese más o menos, es decir, podemos ampliar el gráfico, ¿no? Aquí vemos un poco mejor el tema, ¿no? Bueno, claro, tampoco se ha movido, parece, ¿no? Pero las curvas se han movido. Voy a poner aquí 0, otra vez, para... ¿Ven un poquito los cambios de curvas? 2. ¿Por qué? Porque en el fondo la vega es bastante neutral. Ahora les voy a explicar un... Pero vamos a ver si baja. Si bajan, ves que la curva roja se va haciendo más asintótica. ¿Por qué? Porque tenemos vega negativa, con lo cual la bajada de volatilidad nos beneficia y nos perjudica la subida de volatilidad. En ese sentido, es decir, ya hemos definido una estrategia, pero ahora vamos a ver
¿Qué podría significar? Podríamos decir, hombre, la verdad es que no necesito vender una call tan fuera del dinero, porque en realidad estoy haciendo esta parte plana. ¿Realmente puedo aproximarme en riesgo? Voy a irme a vender en lugar de una 3.550, voy a vender una muy at the money, una 3.525. Bueno, ni qué decir tiene, es decir, ¿qué hacemos aquí? Estrechamos el margen, ¿eh? Porque la prima que ingresamos por la opción call vendida es mayor, ¿vale? ¿Y qué pasa si vendemos en lugar de una 3.525, una 3.500? Hemos cambiado el perfil. Pero fíjense que a pesar de tener un futuro comprado, es decir, aquí lo que nos está diciendo es que estamos apostando a que el mercado caiga, ¿vale? Y va a ser absolutamente plano por encima del 3.500, es decir, ni ganamos ni perdemos, ¿vale? Es decir, pero todo esto lo pueden ver y ven que lo que hemos pasado a tener una vega de menos 1,17, o sea, realmente esta estrategia, pese a tener un futuro comprado, es bajista. Pero ¿qué pasa si en lugar de un futuro compro dos? Que volvemos a tener más o menos la estrategia del túnel original. Y si no vendemos ninguna opción call, levantamos la pendiente. ¿Y si vendemos una opción call 3.700? Bueno, esto está tan lejos que casi no hace nada. No sé. Perdón, es que no la he puesto, no la he vendido. La he puesto, pero no la he vendido. Ha cambiado la figura, pero porque hemos comprado dos futuros. O sea, si ponemos una, bueno, en definitiva lo que les quiero contar es que, es decir, tienen que ver un poco la combinación. En este cuadro, en esta hoja en Graphy, pueden ver un poco el dibujo y jugar con qué pasa si sube o baja la volatilidad. En esta hoja pueden ver, es decir, comparar todas las gamas, deltas, vegas y tetas para que de alguna manera se hagan una idea, es decir, con la información que tienen a un lado pueden venirse aquí para ver el interés que pueden tener. También les digo que la hoja está preparada para que lo hagan con cualquier activo. Si yo ahora mismo pongo aquí en lugar de 12.000, 3.460, es decir, me vuelvo otra vez un poco al índice Eurostoxx, automáticamente es decir, el modelo me cambia todos los parámetros, me calcula los precios de las opciones, me coloca la serie de money donde está, me calcula las vegas de todo. Es decir, yo he diseñado esta hoja, obviamente hay que cambiar las volatilidades, las tasas libres de riesgo. Bueno, aquí he dejado per constante 1. Es decir, bueno, hay pequeños detalles que como esta hoja, es decir, no está enlazado en tiempo real, pero sirven para hacernos una idea de cómo funciona el mundo de las opciones, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de hoy era un poco tocar varios aspectos, es decir, tratarles de llevar de la mano a ver qué factores de riesgo y cosas hay en el mercado que pueden incidir en el comportamiento de la volatilidad, en el comportamiento de una determinada decisión de inversión, ¿vale? Con lo cual, al final es muy importante entender esto, es decir, qué griegas tenemos y qué griegas podemos tener. En esta hoja de cálculo vamos más allá, es decir, aquí tenemos un what if escenarios, es decir, obviamente con las condiciones constantes que hay aquí, porque hay parámetros, es decir, es decir, que según baja el mercado hay que ajustar la volatilidad de toda la estructura de la estrategia, ¿no? Es decir, de hecho, hay aquí en donde pone portfolio, solamente habría que meter las estrategias que tienen con el número de contratos, cuál es el vencimiento, qué prima han pagado y también tendrían un dibujo determinado de las opciones. Esta hoja, de todos modos, de portfolio todavía no está afinada. Tengo que
que tocarla, pero todos aquellos que me han, es decir, que me han comprado las hojas de cálculo, yo les voy a enviar las versiones, digamos, actualizadas, ¿no? de cada una de estas hojas, ¿no? Y aquí en esta hoja, igual que en I4S, aquí lo tienen en conjunto el vencimiento 1, vencimiento 2, lo que son la delta, teta, vega y gamma en calls y puts, y abajo tienen pues el vencimiento 3 y el vencimiento 4, ¿no? Bueno, aparece value porque aquí vencimientos ya no es 20, vamos a poner 20 de septiembre. Solo hay que meter las fechas que ustedes quieran para hacer la evaluación, ¿no? Perdón. Y en cuanto meten las fechas correctamente, rápidamente se puede ver toda la información que tienen, con los series and the money y con toda la información. Igual que si decido aquí hacer en base 1000, ¿no? Como si el subyacente estuviese en 1000, automáticamente me cambia todos los strikes y puedo saber exactamente cuáles son las valoraciones de las opciones. Por lo cual, digamos, igual que obviamente habrá que cambiar las volatilidades, esos datos, o sea, los datos que hay que cambiar son el subyacente, la volatilidad, la tasa libre de riesgo, bueno, o dejarla igual porque eso los dividendos si los hubiese, ¿no? Y lo que sería la curvatura y la pendiente, ¿no? de las curvas de volatilidad, ¿no? Bueno, es una hoja muy completa que se le puede sacar muchísimo partido, ¿no? Bueno, no sé si ha sido hoy muy aburrido, tremendamente aburrido. Ha habido algún momento que nos hemos tropezado con algún cálculo. Es decir, este es el tema de Excel cuando se van metiendo un poquito cosas que hay que evaluar, ¿no? Y finalmente les digo, una de las cosas que tengo aquí. Es decir, aquí no solo tenemos esta parte aquí de what if escenarios, que lo que nos da es un perfil de riesgo, ¿no? En esta parte, que es lo que conforma la estrategia, ven el color verde significa resultados positivos y según se va cambiando al verde, amarillo hacia el rojo, son los resultados negativos, ¿no? Que aquí si marcas una, veis, bueno, que se hace referencia a esta parte del gráfico, ¿no? Con lo cual, bueno, pueden verlo. Pero además de eso, yo he metido un escenario, la posibilidad de meter un escenario diferente, ¿no? Entonces aquí en este caso, suponiendo que el subyacente se vaya, estamos a 3.469, si se fuese 3.469, ponemos primero 3.469, ¿vale? Bueno, ven un P&L de 1 porque, bueno, eso es la suma de las pequeñas derivadas por los ajustes de la curva de volatilidad, ¿vale? Y yo digo, no, el mercado se va a 3.700, a 3.600, porque para no hacerlo tan exagerado, ¿vale? Me estaría diciendo el beneficio pérdida neto que tendría en 3.600, me lo estaría marcando aquí, que verán el precio teórico, cuál sería la pérdida por opciones y el beneficio por los futuros. Y ese sería el beneficio. Verán que este número no va a coincidir siempre con este, ¿vale? No va a coincidir. Aquí me da un 3.600, teóricamente 336, yo aquí tengo 368. ¿Por qué? Porque yo cuando he definido aquí los parámetros que están en esta parte de arriba, he decidido que la curva de volatilidad cambia también. Es decir, aquí estamos considerando para calcular el gráfico, este gráfico, estamos considerando que varía un parámetro, pero el resto son todos constantes, ¿vale? Sin embargo, cuando yo meto un simulador real, lo que yo quiero es que me varíe todo, todos los parámetros posibles, ¿no? Es decir, cuando cambio el subyacente, cambio la curva de volatilidad también. Ese es el motivo por el que no existe aquí aparece 368 y no 336. Si yo dejase esto en un momento determinado en un simulador comparado con el mundo real, podrían encontrarse que este número no es la pérdida, digamos, real en el tramo intermedio de la vida de la opción, ¿vale? Ese es el motivo por el que yo introduzco aquí, es decir, un cambio en la parametrización de la curva de volatilidad, ¿vale?
Igualmente puedo hacer un esquema, es decir, a un tiempo determinado, es decir, por ejemplo, aquí, digamos, a 30 días, de los 40, es decir, a 30 días, ¿qué me pasaría, no? Aquí pone 30 y entonces me estaría diciendo automáticamente en el día 30 ese cuál sería el beneficio teórico si la volatilidad, bueno, aquí he considerado que la volatilidad no se ha movido, pero sí se ha movido dentro de la curva de volatilidad, ¿no? Si yo además le añado aquí subidas lineales de la volatilidad, como por ejemplo un 3 puntos porcentuales, ¿vale? También me va a dar un cambio ahí de este parámetro, ¿eh? Que vuelve a no tener que ser necesariamente idéntico a este porque he cambiado los parámetros de la curva de volatilidad que están aquí, ¿eh? Aquí están definidos cuáles son los parámetros utilizados para hacer los cálculos correspondientes de esta volatilidad, ¿no? De hecho, yo he dejado todas las fórmulas abiertas aquí, de tal manera que aquí se pueden ver, es decir, cómo utiliza los parámetros de la volatilidad, ¿vale? De hecho, aquí sí verán que pone new bola, ¿no? Ven el 1422, la bola estimada, que es diferente al 1333 del origen. ¿Qué quiere decir eso? Es el motivo por el que este número es diferente a este número, ¿eh? Porque yo aquí modifico el parámetro de la volatilidad para hacer el mercado de opciones más real, ¿no? Y sobre todo para que puedan entender, es decir, esto y los cambios de parámetros. Y estos serían, digamos, en ese escenario, es decir, si el mercado se fuera a 3600, ¿cuál sería la delta, la vega que tendríamos aquí? ¿Cuál sería la teta? ¿Cuál sería, o sea, todo lo que está parametrizando, ¿vale? El resultado. Bueno, señores, con esta parte final que les he contado, como ven, aquí tenemos un montón de potencia. Sí les puedo decir que tener una herramienta como esta es realmente útil. Obviamente no es imprescindible. Todo está en los libros, todo está en Internet. Pero poderlas dibujar y poder saber con esta nitidez y con esta claridad que yo creo que está dentro de la parametrización de esta hoja, les va a ayudar mucho a entender delta, vega, teta y gamma y a entender mucho mejor cómo se parametriza y dónde están los factores de riesgo del mercado de derivados, ¿vale? Bueno, señores, disculpen, veo que últimamente me he acostumbrado a no tener preguntas y ahora veo que sí, ¿no? Y me dice, en julio solo queda una sesión, opciones 2, el día 13. Pregunta Juan Carlos, no, las sesiones de julio no, el vencimiento de julio, el tercer viernes de julio, si me disculpan, estoy mirando mi calendario porque no me lo sé, el tercer viernes de julio es el 21, ¿eh? Es decir, para el vencimiento o sea, realmente el 20 de julio, esto es el 21 de julio. Yo siempre pongo el 20 porque es más o menos ahí, está entre el 16 y el 21 de julio, y el 21 normalmente todos los vencimientos, ¿no? Siempre, pero bueno, pongo el 20 por comodidad, ¿no? El tercer viernes de julio es el día 21 y ese es el día del vencimiento, ¿vale? Me dice Marceliano, vender opciones cuando la volatilidad es menor que 15 es entonces mucho más arriesgado que cuando es mayor que 15. Bueno, Marceliano, no existen valores absolutos en opciones. Menor que 15, mayor que 15. Esto es, o sea, no es que no esté bien lo que me estás preguntando, ¿no? Lo que te quiero decir es que volatilidades bajas, o sea, el problema de la volatilidad no es ahora si es baja, sino cómo va a ser dentro de 2 semanas. Con lo cual, es decir, a mí lo que me interesa saber es qué estrategia tengo ahora y qué tengo que hacer la estrategia para defender esa posición, ¿vale? Es decir, obviamente vender, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo podemos ir, y lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí. Bueno, hay muchas más cosas aquí detrás, ¿eh? Aquí, no, aquí. Voy a hacer una cosa, vamos a poner aquí en el primer vencimiento de julio, vamos a poner volatilidad 20, ¿vale? Perdón, 15, vamos a dejar la que estaba, ¿no? o 13, ¿vale?
Y vamos a poner aquí 20 de julio. El segundo vencimiento lo ponemos igual. El subyacente es el mismo. ¿Vale? 9 días, es decir, 3, 4, 60. Es decir, pero la volatilidad en lugar de... Aquí vamos a poner 15, como tú has dicho, ¿vale? Y aquí vamos a poner 20. Y sabemos que estamos hablando del mismo vencimiento, qué significa volatilidad 15 y qué significa volatilidad 20. Y vemos que el precio de una opción, la misma opción, con el mercado 15 vale 38 y con el mercado 20 vale 49. Con lo cual parece más interesante vender a 49. Pues no, lo que parece interesante me da igual vender a 38 o a 49. Lo que me importa es lo que va a pasar los próximos 10 días. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos una... Fijaos en la vega. La vega es la misma. Y fijaos en la teta. La teta es diferente. Bueno, eso lo que nos está diciendo, eso lo que nos está indicando es que lo interesante del mercado es... Perdón, estoy tocando aquí. Lo interesante del mercado es poder analizar y parametrizar todos estos factores, ¿no? Yo no diría que no se puede vender Vega con, o sea, opciones con volatilidad menos de 15, sí se pueden vender, porque si las compras no vas a ganar tampoco, o sea, yo lo que quiero decir es que hay que combinar. Vendes una volatilidad 15 y compras otra, y así de alguna manera decir lo que estás haciendo es cubriendo factores de riesgo. Vaya intensidad, me dice Francisco. Bueno, sí, es posible. Hablo de un calendario de Juan Carlos Quintana. Hablo de un calendario de tus clases. Vale, Juan Carlos. Es decir, no tengo ahora mismo un calendario definido, ¿vale? Pero por ahora, mañana tengo webinar y estoy pendiente, no sé, tengo que ver mi agenda, ¿no?, de ocupaciones para ver si las próximas 2 semanas, pues hacemos 1 o 2 webinars por semana, ¿no? O sea, seguiremos contando cosas. No voy a parar, ¿eh? ¿Solo vienen en eBroker el día...? No sé, esta pregunta, Juan Carlos, no sé. ¿Solo vienen en eBroker el día 13? No sé exactamente eso, ¿no? Opciones 345 no vienen programadas. Bueno, Juan Carlos, cuando en las páginas de eBroker, yo no sé si estás hablando de mi hoja de cálculo, estás hablando de la página de la web de eBroker, ¿no? Pero la web de eBroker, es decir, aquí están los vencimientos y las opciones vivas que se hacen trading en el mercado, ¿no? Entonces, están aquí y yo he sacado la información de esto. El resto, o sea, lo de mi hoja de cálculo es, por decirlo de alguna manera, es pura teoría. Esto que yo trato de hacer es un poco me da igual que el vencimiento sea el día 20 o el día 27, o sea, estamos tratando de aprender opciones, ¿no? Y estamos tratando de ver qué pasa, ¿no? Luego eso lo trasladamos al mundo real y más o menos lo que tenemos que hacer, si en lugar de ser el 20 de julio es el 21, pues el 21. Si en lugar de ser el 20 de agosto es el 18, es el 18 de agosto, eso da igual. Es decir, pero sí tenemos que ser capaces de ver lo que significa cada cosa en cada parámetro. Y bueno, y finalmente, yo no tengo tiempo en estos seminarios de 1 hora, porque también se trata de que en todos los seminarios ir contando cosas que de alguna manera les motiven y les haga generar pasión por las opciones, que es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, pero sí es muy interesante aquí en mi página web, y esto no es publicidad, esto forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando entra en el libro de opciones en las griegas, esto hay que leérselo, pero no una vez, no se trata de que se lo lean, no vale una vez, hay que leérselo 4, 5, 10 veces. Y después de leerlo 4, 5, 10 veces, obviamente es más fácil entender lo que aquí escribo y lo que aquí digo con la hoja de cálculo, ¿vale? Pero está todo, o sea, realmente todo lo que tienen que saber de opciones son estas 4 cosas. Delta, vega, teta y gamma, que son estos documentos que no tienen más de 3 páginas cada uno,
el Call Put Parity. Yo tengo otros artículos publicados también que son interesantes y que están dentro de la parte de miembros, ¿no? Como hemos visto pero vamos a ver. Bueno, aquí hay otras muchas más cosas súper interesantes, ¿no? Que les voy a contar que no tenga yo en mi web, ¿eh? Lo esencial, ¿eh? Pues todos estos artículos, ¿no? Donde hablo de la delta, la teta, la vega, la gamma, estos tres primeros donde hablo de la volatilidad, ese juego que yo les hago del significado de volatilidad, 68% de probabilidad, es decir, de que las cosas pasen, ¿no? Lo comparo aquí con Donald Trump y las elecciones, ¿no? Lo podría comparar con el Brexit también, ¿vale? Esta parte de volatilidad, aproximación no lineal al comportamiento del mercado, la parte 3, este es muy interesante, el de la parte 3 también, ¿no? Y además está dotado de parte de los gráficos, estos gráficos que ustedes ya los han visto cuando he contado las cosas, ¿no? Están aquí, es decir, bueno, y yo creo, de verdad, es decir, de ejercicio de este verano, cójanse delta, vega, teta y gamma y léanselo. Una vez, 2 veces, hasta 10 veces, hasta que de alguna manera sean capaces de sintetizar lo que leen, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Al principio no es fácil. Si están interesados, yo sí les digo, con una hoja de cálculo, con esta hoja de cálculo van a ser capaces de alguna manera, es decir, abstraer todo lo que lean y ponerlo sobre los gráficos, ¿no? Y luego jugar. ¿Qué pasa si sube un punto? ¿Qué pasa si baja un punto? ¿Cuánto se mueve el precio de una opción? ¿Cómo se mueve esa estrategia? Pero, what if? ¿Qué pasa si la volatilidad sube y el mercado sube también? ¿Qué pasa si la volatilidad baja y la volatilidad baja también? Mientras tanto, yo prepararé las cosas más divertidas. Ustedes estudien eso y yo prepararé y les contaré datos estadísticos de qué es lo que pasa de verdad en el mercado. Y utilizaré simuladores. Y sobre todo al final tratarles de llevar en el camino, decirles, señores, es decir, lo importante en opciones no es la dirección del mercado, es la probabilidad de la dirección del mercado. ¿Vale? Y bueno, hemos terminado la sesión por hoy. ¿Vale? También les digo, esta sesión está grabada, con lo cual la voy a subir hoy mismo, en cuanto terminemos. Es decir, la traduciré a MP4 para poderla subir al canal de YouTube de 101futures.com, ¿vale? Y finalmente, ya saben, es decir, si quieren la calculadora, escríbanme un email y yo les haré llegar les daré instrucciones de cómo conseguirla, ¿vale? Es decir, que básicamente es pagando su valor, ¿no? Y yo les envío automáticamente, o bien se les envío por correo electrónico, o bien se pueden descargar de un sitio, de la nube, pues el fichero de la calculadora. Y yo siempre estoy aquí para ayudarles. Cualquier duda o cualquier cuestión que tengan al respecto, desde luego que no van a estar solos. Muchísimas gracias y hasta mañana. Que por cierto, mañana también tengo webinar, ¿eh? O sea que mañana más de lo mismo, ¿eh? Espero que hayan disfrutado de la tarde.